Bueno, entonces vamos a comenzar y vamos a tener un canto con él. Se llama, no sé si la historia. Bueno, ahí quedó el canto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Sí? Vamos a ir ¿en dónde vamos? En el 6. Levítico 6. Levítico 6. Levítico 6, aquí está. Levítico 6. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice, acuérdense que Levítico 6, todavía, hasta el versículo 7, Levíticos 1 al 7, todavía son las instrucciones para el pueblo de Israel, o sea, para los hermanos, como quien dice, ¿verdad? Y en el versículo 8 en adelante, ya vemos las instrucciones para los sacerdotes. Entonces, desde el versículo 8 en adelante, son instrucciones para los sacerdotes. Del versículo 1 al versículo 7, todavía son instrucciones para el pueblo. ¿Hasta ahí entendemos? Ok, entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Aquí vemos lo primero es que dice, cuando una persona peca, dice que es prevaricación contra Jehová, ¿verdad? Luego dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, ¿verdad? Entonces dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, todo eso es pecado.
¿verdad? Entonces dice, si tú haces eso, si robas, si calumnias, si hallas cosas que no son tuyas y no las entregas, si juras en falso, si tú haces todo eso, dice ahí que es prevaricación contra Jehová, ¿verdad? Entonces es prevaricación contra Jehová, o sea, es pecado contra Jehová. El versículo 14 dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Entonces restituirá, dice el versículo 5, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel quien pertenece. ¿Y qué dice? Añadirá la quinta parte en el día de su expiación, que era el 20%. Entonces, si tú cometías todos estos pecados, lo primero es que hacías es que tenías que restituir. Y luego no nomás eso, pero tenías que añadir el 20%. Entonces, si, por ejemplo, vamos a poner, tú calumniaste o tú robaste, entonces tú tienes que restituir el daño, ¿verdad? Todo el daño que tú causaste tienes que restituir, pero también tienes que añadir el 20%. Ahora, aquí lo importante es, ¿se acuerdan cuando había un sacrificio, por ejemplo el de holocausto, que llevaban el becerro, ¿verdad? Y lo primero que hacían, dijimos, cuando ponías tu mano, ¿qué ibas a hacer? Confesar tu pecado, o sea, es lo primerito, vas a confesar, ¿verdad? Tu pecado, ¿verdad? Como dice la Biblia, confesará, todo eso, ¿verdad? Entonces, confesabas tu pecado, pero aquí, en vez de confesar, lo primerito que tenías que hacer, ¿qué era? Restituir, ¿ok? Entonces, ahorita era restituir. Por ejemplo, tú podías decirle a alguien que le robaste, perdóname, ¿verdad? Te robé, ¿verdad? Robé esto y todo eso. Y pues hice un sacrificio. Hayas visto el becerro que traje para el sacrificio. Si lo hayas visto. Y te va a decir el otro, oye, pero pues sí hiciste sacrificio, pero ¿dónde está lo que me robaste? Lo ocupo. Entonces, por eso que lo primero era, antes de traer tú tenías que restituir. Entonces eso era, y no nomás eso, tenías que añadir. Entonces tú te ibas a añadir el 20%, como un, ¿cómo dijimos que era? Como un, como tipo castigo, pues. Como una multa, exactamente. O sea, tú sabías que no debes calumniar, tú sabías que no debes robar, tú sabías que alguien te encomendó algo, ¿verdad? O tú sabías que alguien te encargó algo y no, pues, oye, ¿dónde está la cosa que te encargué? Que te dije que lo cuidaras. No, pues yo no sé, ¿verdad? Bueno, tú eras culpable. Entonces, tú no nomás tenías que restituir, pero tenías que añadir la 20 parte porque te iba a costar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ibas a restituir y ibas a añadir, ¿verdad? Todo lo robado. Ahora, seguimos adelante del 6, 7, léale. Dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquier de todas las cosas. ¿Ese es el 6, 7? Sí, 6, 7. Oh, no, sí, pero versículos 6 y 7. Sí. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofrendar. Ahí está, entonces, ahí podemos ver, en el versículo 6 y el versículo 7, podemos ver nosotros cómo se hacía el ritual, ¿ok? El ritual del sacrificio, ¿verdad? Y para la expiación de su culpa traerá el carnero sin defecto y todo eso. Entonces, ahí vemos en nosotros el ritual después de que tú hayas restituido y después de que hayas añadido. Ya añadiste, ya restituiste, te robaste $100,
entonces ya los trajiste para atrás los $100 y añadiste otros $20 por tu culpa, porque no debes de estar robando. Entonces ya hiciste eso, entonces ahora sí presenta tu ritual de tu sacrificio. Entonces ya ahí ya quedabas bien con Dios y con tu prójimo, amén. Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí en cuestiones de estos pecados. Ahora, en el versículo 8, ya empiezan las leyes para los sacerdotes. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya ahí empiezan las leyes para los sacerdotes. Y por cuestión de tiempo, acuérdate que estas cosas ya más o menos las hemos visto, así que voy a ir un poquito más rápido, pero es lo mismo, nada más que ahora es por el lado de los sacerdotes. O sea, el capítulo 1 del Levítico está hablando de para los hijos de Israel, pero ahora va a hablar del mismo holocausto, pero ahora los sacerdotes. ¿Sí entendemos ahí? Entonces, ahora acuérdate, ahora son las leyes para los sacerdotes. O sea, las leyes, primero le estaba diciendo que el pueblo, cómo tú vas a traer tu cordero, tú vas a traer tu sacrificio y lo vas a hacer así a la gente, ¿verdad? Ahora al sacerdote, estamos en Levítico 6, ahora el sacerdote le va a dar instrucciones Dios al sacerdote. A ver, ¿hasta ahí estamos entendiendo? Amén. Acuérdate, Dios ahora, primero Dios le dio instrucciones ¿a quién? Al pueblo, ¿ok? Es bien importante esto. Primero Dios le dio instrucciones al pueblo. Ahora le va a dar instrucciones ¿a quién? A los sacerdotes, exactamente. Eso nos dice que si tú vas a enseñar en un día, tú necesitas aprender. Tú no puedes enseñar si tú no aprendes. ¿Qué vas a enseñar? Tú necesitas aprender. Por eso es que Dios le está diciendo a los sacerdotes, ustedes los sacerdotes son los que van a enseñar, pero yo quiero que ustedes aprendan de mí, ¿verdad? Entonces ahora Dios les va a decir a los sacerdotes todas las instrucciones para los sacerdotes, no para los hijos de Israel, sino para los sacerdotes. Entonces empieza diciendo ahí 6:8, léale. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, 9. manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Hasta ahí. Entonces en el 9 dice, manda ¿a quién? Aarón. Y a sus hijos. ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Los sacerdotes, exactamente, los sacerdotes. Y Aarón iba a llegar a ser el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes. Amén. Entonces, y los sacerdotes, pues obviamente, pues le iban a ayudar y todo eso junto con los demás levitas. Entonces, dice, manda a Aarón y a sus hijos, o sea, los sacerdotes, y diles, esta es la ley, ¿ok? Esta es la ley de los holocaustos. Entonces, Dios le está diciendo a los sacerdotes, mira, esta va a ser la ley, así es como tú le vas a hacer, ¿verdad? Así es como yo quiero que tú le hagas, le está diciendo a ellos. Entonces empieza a decirles cuál es la ley de los sacerdotes. Dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, ¿cuánto? Toda la noche. Toda la noche. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Entonces les dice, a ver, ¿quién era el holocausto? Los animales, exactamente. ¿Sí se acuerdan, verdad? O ya se les olvidó. El holocausto era el animal que tú traías, ya sea oveja, ya sea cordero, ya sea becerro, ya sea carnero, ya sea las tórtolas. Entonces, dependiendo de lo que tú traías, dice, el holocausto estará sobre, ¿dónde? El fuego encendido sobre el altar. ¿Cuánto? Toda la noche va a estar el holocausto. Y luego dice, ¿hasta qué horas? Y el fuego del altar, ¿qué dice? Arderá en él. Entonces, ahorita vamos a seguir porque yo me imagino que no vamos a acabar este capítulo porque está bien rico en sabiduría y muchísima cosa tiene este capítulo, muchísima. Por eso es que es bien importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios.
¿Qué dice Dios de las cosas que están pasando? Como ahorita estábamos teniendo una buena plática, ¿verdad? Y esa es la comunión, pero necesitamos conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, haz de cuenta, las personas van a dar su punto de vista conforme a su corazón, pero necesitamos nosotros dar una respuesta conforme a la Biblia. Amén. Entonces, por eso es que es bien importante el estudio de la palabra de Dios. Es bueno leerla, y hay que leerla, pero el estudio es el que también, ¿qué es estudio? El estudio es para que nosotros tengamos conocimiento. Entonces, la ley del holocausto en este versículo 9, como les digo, no vamos a acabar yo creo, pero el holocausto, ¿cuánto tiempo tenía que estar? Toda la noche. Toda la noche. Fíjate una cosa. Dice que tenía que estar, el fuego iba a arder en él, ¿verdad? Ahora, el fuego, ¿qué simboliza en la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué más simboliza? El Espíritu Santo. Ajá, ¿y qué más simboliza? La predicación también. O sea, esto que estamos teniendo. El fuego de Dios también simboliza la predicación. Ahora, entonces, la carne del holocausto, fíjate una cosa, haz de cuenta que nuestra carne de nosotros se debe de quemar, ¿verdad? Bajo la predicación, bajo la palabra de Dios. Y imagínate, si el holocausto, que era el becerro y todo eso, si el holocausto lo dejaban por 2 horas, ¿qué iba a pasar? Se iba a quemar, por 2 horas se iba a quemar. ¿Qué iba a pasar si lo dejaban por 2 horas? Todavía iba a tener como carne, ¿no? Todavía iba a estar la carne ahí, ¿verdad? ¿Cuánto se tenía que quedar? Toda la noche. Toda la noche. Ahora, ¿por qué se tenía que quedar toda la noche? A ver. ¿Por qué se tenía que quedar toda la noche? El becerro ahí quemándose, o lo que fuera. Hasta que se acabara de quemar. Se acabara todo de quemar la carne, ¿verdad? Toda la carne se tenía que quemar. Pero si tú la dejabas unas 2 horas, no se iba a terminar de quemar. No se iba a terminar de quemar, ¿verdad? Y el asunto es, o si la dejabas unas 5 horas, quizás iba a estar media cruda, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué nos dice eso de la palabra de Dios? Tu carne y mi carne, si nosotros no la dejamos suficiente tiempo en la palabra de Dios, o bajo la predicación de la palabra de Dios, pues nuestra carne va a estar viva. Nuestra carne va a estar completa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se tenía que ¿qué? Quemar. O sea, la Biblia, la predicación, la tiene que quemar nuestra carne. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, tu carne, pues, todos. ¿Qué viene siendo tu carne? Vamos a Gálatas. Gálatas 5, rápido. Fíjate la carne que se tiene que quemar. ¿Ya lo tienen Gálatas 5? Le voy a pedir al hermano Daniel que lo lea. Gálatas 5. 5:19 hasta el 21. Gálatas 5:19 hasta el 21. Ok. Fíjense, estas son las obras de la carne, ¿ok? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Síguele hasta el 21. Ok. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, ahí, gracias. ¿Sí ven cómo dice? Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces, esas son las obras que Levítico dice, hey, por eso quiero que la carne se queme en el fuego. Y el fuego es la predicación y la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, quiero que la carne esté quemándose hasta la noche. O sea, hasta que completamente se acabe esa carne. Entonces, el reto, por así decirlo, para nosotros es, ¿cuánto tiempo tú estás bajo la predicación de la palabra de Dios? ¿O cuánto tiempo tú pasas, ¿verdad?, leyendo la palabra de Dios o estudiándola? ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que tú pases, así tu carne se va a quemar. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Así el tiempo, depende del tiempo que tú pases, se va a quemar tu carne. Tu carne se va a quemar. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en él. Entonces, toda la noche se tenía que estar quemando la carne para que en la mañana ya tuviera deshecho toda la carne. Entonces se necesitaba toda la noche para que se estuviera quemando. Por eso es que nuestra carne, haz de cuenta que nuestra carne, si no la ponemos bajo el fuego de la palabra de Dios, bajo la predicación de la palabra de Dios, nuestra carne no se va a quemar. Y va a estar bien viva la carne. Bien viva tu carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuál es una de las obras, hermano? La envidia. Ahí está. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos mucha envidia? Porque no hemos quemado esa obra. ¿Cuánto tiempo tenía que quedarse en la carne en el altar? Toda la noche, para que se quemen. Pero si la carne nomás la poníamos, no, la voy a poner la carne 1 hora, pues la carne iba a estar todavía. O la voy a poner 5 horas, pero la carne iba a estar. Y Dios dice, toda la noche. O sea, necesitas un buen tiempo para que las obras de tu carne se te vayan quemando. ¿Cuál era otra obra de la carne, hermano? El adulterio, imagínate. Otra de las que era, que miré era la, ¿cómo se dice? La lascivia. La lascivia, exactamente. Imagínate si nosotros, como hombres, andamos llenos de lascivia, entonces, ¿qué se necesita? Que pongas tu carne bajo la palabra de Dios, bajo el fuego, hasta que se queme esa obra. Que necesitas quemar. Si tú andas con todas esas obras de la carne, que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones y un montón de cosas, si tú andas así, es porque tú no pasas tiempo en la palabra de Dios. Tú no estás bajo la palabra de Dios. Y por eso es que andan tus carnes bien vivas. ¿Sí entendamos eso? Entonces tú te tienes que poner bajo la palabra de Dios para que se quemen esas obras. Pero la mayoría de gente, ¿qué es lo que quiere? Lo que no quiere. No quiero palabra de Dios. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero nada con la iglesia. No quiero nada con la palabra de Dios. Por eso andan que en adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, peleas con el gobierno, peleas con acá, peleas con allá. ¿Por qué? Esas son las obras de la carne. Que delante de Dios dice, yo necesito quemar todas esas obras. Necesito que pongas esa carne al altar
y yo las voy a quemar con el fuego. Entonces, si tú en tu cuerpo o en tu mente, haz de cuenta que andas salido de control de todos los pecados habidos y por haber, lleno de Facebook, lleno de YouTube, lleno de televisión, lleno de un montón de pecados que te hace daño, es porque necesitas quemar todo eso, las obras de la carne, pues, porque no te va a hacer daño todo eso. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, el reto es, ¿cuánto pasas tú bajo el fuego de la palabra de Dios? Bajo la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuánto? Bueno, si tú pasas muy poco, haz de cuenta que tu carne va a estar bien viva. Si tú pasas un poquito más, tu carne va a ir bajando. Por eso dijo Dios, déjame la carne esa toda la noche, para que en la mañana ya no haya nada. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, dice, o sea, mi carne ya no. Dice, pero Cristo es el que vive en mí. ¿Sí entendemos? O sea, mi carne ya no. Dice, pero el que vive en mí, Cristo es el que vive, pero ya mi carne ya no. Entonces, dependiendo cuánto tiempo tú pases bajo la palabra de Dios, así es como tu carne se va a quemar. Si no, tu carne no se va a quemar. Y vas a andar lleno de celos, vas a andar lleno de contienda, vas a andar lleno de lascivia, vas a andar lleno de un montón de cosas que te hacen daño. ¿Sí no hace daño el pecado? Amén. El pecado hace daño. Entonces, eso es lo que les digo. Ok, entonces sigamos adelante. ¿Hasta ahí entendimos el versículo 9? Amén. A ver, alguien explíquemelo, el versículo 9. A ver, en el libro. Que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de fijarnos en cuánto tiempo estamos en el estudio en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra de Dios, porque si no, nuestra carne va a estar viva y vamos a estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Exactamente. Entonces, Dios quiere quemar tu carne. Dios quiere quemar tu carne. Tú necesitas poner tu carne para que se queme. Amén. Amén. Que son las obras de tu carne. A ver, hermano Daniel, explícame un poquito el versículo 9. Ya, lo que comprendí es de que uno no tiene que dejarse llevar por los deseos de la carne en sí. Tiene que estar iluminado y dejarse consumir por el Espíritu Santo de Dios. Que Él nos infunda para que nuestra carne no tenga el control de nosotros. Que nuestros pensamientos sean conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nuestro Amén. modo de actuar. Amén, ¿verdad? Amén. A ver, Jesús. El holocausto es de nuestra carne y la predicación es el fuego y si dejamos nuestra carne en 1 hora o 2 horas no se va a quemar. Necesitamos que dure toda la noche. Es lo que comprendí. Ahí, exactamente. Entre más nosotros pasemos en la palabra de Dios, bajo la predicación de la palabra de Dios, es mejor para nuestra carne. ¿Ven? Amén. Bueno, entonces sigamos. Ahí ya se entendió el versículo 9. El versículo, ahora léanle el versículo 10 y el versículo 11. Dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ahí. Entonces, versículo 10 dice, y el sacerdote se pondrá ¿qué? Vestidos. Sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Versículo 11. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. ¿Sí entendemos ahí? Ahora, ¿qué quiere decir esto?
que los sacerdotes, mientras estaban administrando, se tenían que poner sus vestiduras reales. Amén. Amén. Ellos iban a administrar, pero no con cualquier ropa. Ellos iban a administrar con la ropa que Dios les había dicho a ellos. Entonces, mientras estaban administrando, necesitaban la ropa que Dios les había dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también, cuando administramos la palabra de Dios, tenemos que vestir lo más cercano a Dios que se pueda. Porque los sacerdotes, Dios les dijo, ustedes se vestirán de esta ropa mientras me administran. Entonces, por eso nosotros administramos con la ropa lo más podemos ser decentes. Amén. O imagínate que yo venga y predique la palabra de Dios con un short. O que yo venga aquí y predique la palabra de Dios, por así decirlo, como, o que me bien pelón de la cabeza, como saliendo de la cárcel. ¿Verdad? ¿Sí entendemos eso? O sea, no podemos hacer eso. O sea, haz de cuenta que Dios está dando códigos para cuando tú prediques la palabra de Dios. Tú tienes que entender que acá, haz de cuenta, tú estás dando testimonio de cómo es Dios. Amén. O sea, tú no vas a venir aquí y predicar la palabra de Dios con un short y con unas chanclas. En cabos no importa, no, sí importa delante de Dios porque haz de cuenta que tú estás representando al Señor. Amén. Entonces tú tienes que, dice, el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino. Entonces, las vestiduras que eran apropiadas para administrar. Una vez que tú acabes de administrar, dice el versículo 11, después se quitará ¿qué? Sus vestiduras. ¿Y qué dice? Y se pondrá otras ropas. ¿Ok? Entonces, cuando acababa el sacerdote de ministrar, se ponía otras ropas, ¿verdad? Y también acuérdense, decentes esas ropas, se las ponía porque iba a salir del lugar santo, iba a salir para afuera a dejar las cenizas. Entonces, mientras estaba dentro del tabernáculo, tenía sus ropas reales, pero ya cuando iba a salir, se ponía otras ropas decentes para ir para afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que para administrar, tú tienes que vestirte lo mejor, decente, más cercano a Dios. Amén. Y ya cuando acabes de administrar, te ibas a poner otras, pero decentes también. Entonces, ahí nosotros podemos mirar todo eso acerca de la vestimenta. Por eso es que la vestimenta es bien importante para Dios. Bien importante para Dios. Bien importante. Dios dijo que el que es hombre se vista como hombre y la que es mujer se vista como mujer. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, el mundo nos dice otras cosas. El mundo siempre te va a decir otras cosas. El diablo siempre te va a decir otras cosas. Porque hay modas y todo eso. Pero nosotros debemos de acatarnos más a lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios dice, el hombre que se vista como hombre, la mujer como mujer. Porque la vestimenta para Dios es bien importante. ¿Sí entendemos hasta ahí? Amén. Ok, ahora leanle el versículo 12. Versículo 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Ahora, dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que ¿qué? El sacerdote pondrá leña cada mañana. El sacerdote pondrá leña cada mañana. ¿Para qué tenía que poner leña cada mañana? No se apague. Para que no se apague el fuego. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad de que el fuego no se apagara? Del sacerdote. Ahora, acuérdense una cosa. El fuego de Dios había empezado. ¿Cuántos se acuerdan aquí? ¿Cuántos se acuerdan aquí de que cómo se le apareció Dios a Moisés la primerita vez? A ver, Jesús.
¿Cómo se le apareció Dios a Moisés la primerita vez? En un zarzal, en fuego. ¿En dónde, hermano? ¿Bien? Una zarza. En una zarza ardiente. Ahí estaba el fuego de Dios. Ahora, ¿dónde iba el fuego de Dios cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto a Canaán? Iba delante de ellos, Delante de ellos, ¿en qué forma? en forma de fuego. De fuego de columna, ¿verdad? Ah, bueno, ahí iba el fuego. Entonces vemos el fuego que ya acá, ahora iba en columna de fuego, pero ahora, desde ahorita para adelante, ya no iban a ver ese fuego en columna, ni en una zarza. ¿Dónde lo iban a ver? En el altar. En el altar. Por eso Dios, el pueblo de Israel iba a hacer el altar. ¿Y quién lo iba a prender? Dios. Dios iba a prender, él es el que iba a dar empiezo a ese fuego, al del altar. O sea, Él lo iba a prender. Él lo iba a prender. Ahora entonces no iban a ver allá, no lo iban a ver con columna, pero ahora iban a tener el fuego de Dios allí cerquitas con ellos. ¿Sí entendemos eso? Allí, entonces el fuego de Dios ahora está allí. Ahí está el fuego con ellos en el altar, ahí, ese mismo fuego, es el fuego de Dios. Ahora, lo que Dios les dijo a los sacerdotes, ustedes, yo ya puse ahí el fuego, ahora ustedes tienen que cumplir para que el fuego no se apague. Y fíjate cómo son las cosas. ¿Tenemos el fuego de Dios, sí o no? Hasta ahorita lo tenemos. Pero nosotros somos responsables de predicar la palabra de Dios y de hablar la palabra de Dios para que el fuego no se apague. Porque haz de cuenta que si no, este es el fuego de Dios, pero podría estar apagado allá. Amén. Entonces tú eres responsable como sacerdote de tu casa del fuego de Dios. Tú tenías que poner leña cada mañana. Cada mañana, si tú ibas al altar y luego tú mirabas que el fuego ya se estaba medio apagando, tenías que ponerle leña. Ponle leña porque está acabando. ¿No te sientes así muchas veces? Que ya tu carne te anda ganando, que ya medio que tienes flojera, que ya como que no quieres ir a la iglesia, o como que no quiero leer, o como que no quiero estudiar. ¿No te pasa eso? ¿Verdad que a todos nos pasa? A todos nos pasa. Porque nos llega la flojera de leer la Biblia, nos llega la flojera de ir a la iglesia, nos llega la flojera de ir a dar folletos, nos llega la flojera hasta de no hablar nada de la Biblia, nos llega esa flojera. Pero tú tienes una responsabilidad. Dice, pondrá leña cada mañana. O sea, tú cada mañana tú tienes que, ay Señor, de perdido voy a leer un capítulo. De perdido voy a ir, voy a orar, Señor, ayúdame que mi fuego no se apague. ¿Sí entendemos eso? O sea, tú eres responsable. Dios ya te dio, haz de cuenta que Dios ya te dio ahí tienes mi fuego, pero es tu asunto. ¿Sí entendemos eso? Entonces tú eres responsable. Tú eres responsable de que ese fuego no se apague. Léale el versículo 13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sí ves? Una vez que tú le hayas echado fuego y más leña, dice, el fuego va a arder. Y va a arder continuamente y no se apagará. Pero tú tenías que hacerlo el versículo 12. Echarle leña. Entonces, ¿por qué se apagan cosas, por así decirlo, en la familia? ¿Por qué se apagan cosas en el matrimonio? ¿Por qué se apagan cosas en la iglesia? Porque nosotros mismos no le atizamos. Nosotros mismos no le echamos leña para que se prenda. Llega el punto donde en una iglesia ya nadie reparte folletos, se apagó. Llega el punto en donde una familia ya todos se contradicen y la esposa no entiende al esposo y el esposo no entiende a la esposa ni los hijos. ¿Qué pasó? Se apagó todo el asunto. Entonces, nosotros somos responsables, los que hemos aceptado a Cristo, de que el fuego no se apague. El fuego necesita estar ardiendo. La predicación tiene que seguir. Haz de cuenta, venga quien venga, no venga quien no venga, la predicación tiene que seguir, ¿sí entienden? Debe de haber alguien siempre que esté predicando, que el fuego no se apague. Siempre debe de haber un predicador
que esté predicando la palabra de Dios. Venga quien venga, venga quien venga. ¿Por qué? Porque el fuego no se debe de apagar. Entonces tenemos la responsabilidad. Y ustedes también en sus hogares tienen esa responsabilidad de parte de Dios. Que las cosas no se apaguen en su hogar. Ustedes tienen la responsabilidad. Que no se apague. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Ok, entonces sigamos, versículo 14 al 18. Vamos a ir bien rápido. 14 al 18. ¿Alguien que lo lea? Esta es la flor de harina. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, y no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocando a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Ajá, gracias. Entonces, aquí esta es la ofrenda de harina. Ya la habíamos visto, pero en referencia a los hijos de Israel. Ahora la ofrenda de harina en referencia a ley para los sacerdotes. Entonces, ¿qué dice por aquí? Por ejemplo, dice el versículo 16, dice, y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos, sin levadura, y la van a comer en el lugar santo, o sea, dentro del tabernáculo, en el atrio del tabernáculo de reunión la comerán. Ahora, esta ofrenda, ¿verdad? Haz de cuenta, la ofrenda la llevaban a Dios, y una vez que la ofrenda esa era de Dios, entonces Dios dice, ahora esa es mía, ahora yo la voy a dar a los sacerdotes. ¿Sí entendemos ahí? Amén. Llevabas tú la ofrenda, ¿a quién se la llevabas? A Dios, ¿verdad? Dios. Pero la agarraban los sacerdotes. Entonces tú se la llevabas a Dios y luego Dios decía, esa es mía, ahora yo la voy a dar a los sacerdotes. Esto es bien importante. ¿Por qué? Bien importante. Bueno, le voy a leer para que ustedes miren. Versículo 17. No se cocerá con levadura. Y luego dice, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Mis ofrendas encendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú, haz de cuenta, cuando tú das algo a la iglesia, ¿verdad? Tú das algo a la iglesia, ¿sigue siendo tuya? Ya no. O sea, ya es parte de Dios. Tú ya la trajiste a la iglesia. Entonces, haz de cuenta que tú dices, ¿sabes qué? Yo ya la traje a la iglesia, la traje al Señor, y ya es asunto de los demás. Dios los va a juzgar, depende de lo que ellos hagan. Si hacen bien o hacen mal, Dios los va a juzgar. Pero yo ya cumplí con el mío. Amén. Entonces, Dios dice, tú ya me diste tu ofrenda, y luego dice, esas ya son mías, dice, y yo las he dado a ellos. Así que, hay veces que nosotros damos cosas a la iglesia, pero todavía estamos pensando que son de nosotros. Oh, que no la use el hermano, que no la use fulano de tal, ¿por qué? Es que esa yo la doné, es que esa yo la di. No, una vez que tú des cosas a la iglesia, ya pertenecen a la iglesia, y todo aquel que la quiera usar o que se la dejen usar, ya no pertenece a ti. Entonces las ofrendas así eran. Tú las llevabas allá y ya eran de Dios, y Dios dice, yo les voy a dar mis ofrendas, porque ya son mías, yo las voy a dar a ellos. ¿Sí entendemos? Versículo 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Tenía que ser los varones, solamente hombres, no mujeres. Versículo 18, el último, dice, toda cosa que tocare en ella será santificada. Esto quiere decir que el que iba a tocar las ofrendas tenía que estar santificado, no podía andar lleno de pecado y comer eso, ¿ok? Entonces tenía que estar santificado, todo el que tocara estas tenía que estar santificado. Ahora, esa es la flor de la ofrenda de flor de harina. Como les digo, voy un poquito rápido por el tiempo. Ahora, cambiamos
a la ofrenda de la consagración. La ofrenda de la consagración es del versículo 19 hasta el 23. Léanle. 19 al 23. Dice, habló también Jehová a Moisés, diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, de la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda, es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Hasta ahí, luego 23 dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Esta ofrenda es una ofrenda de consagración. Esta ofrenda, dice la Biblia, dice, versículo 20, dice, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. ¿Ok? El día que fueron ungidos, o sea, el día que fueron consagrados. Cuando los iban a ungir, entonces preséntenme esta ofrenda. Cada vez que se va a ungir a alguien, preséntenme esta ofrenda. Amén. Y dice el versículo 22, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda, ¿verdad? Entonces, esa ofrenda que el sumo sacerdote iba a hacer, ¿verdad? No se debía de comer, esa toda se debía de quemar. ¿Por qué? Porque era un sacrificio del sacerdote. Entonces, todo eso se tenía que quemar, porque de nada servía que él la hiciera al sacerdote y él mismo se la quedara. No, dice Dios, no, esa se tiene que quemar, esa es para mí. Entonces, esta es la ofrenda de consagración. Y luego, aunque ahí dice más detalles, dice la 10ª parte de la efa de flor de harina, ofrenda perpetua. ¿Qué quiere decir ofrenda perpetua? A ver, alguien, ¿qué quiere decir ofrenda perpetua? Para siempre. Para siempre, pero bien importante, en el periodo de la ley. ¿Ok? O sea, no hasta ahorita. Es como que si te dicen en tu trabajo, mira, siempre hazle de esta manera. O sea, no te están diciendo que todo el día y la noche, ¿verdad? Te están diciendo mientras estás trabajando. Igual aquí, mientras estaba el periodo de la ley, se iba a hacer esas ofrendas. Una vez que ya vino Cristo es el sumo sacerdote, entonces ya de ahí para adelante ya no se hacía esto. Pero dice, es perpetua, pero en este periodo. ¿Sí entendemos ahí? Amén. Entonces era la ofrenda de consagración. Por último tenemos la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Léele, Cacho, desde el 24 hasta el 29. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollado la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Hasta ahí está el del pecado. Luego dice el versículo 30, dice, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación, en el santuario al fuego será quemada. Esta era la de la sangre. ¿Se acuerdan que vimos que se salpicaba 7 veces en el velo y luego después en el altar de incienso, exactamente? Entonces dice todas esas que se dicen, más no se comerá ninguna ofrenda que cuya sangre se metiera en el tabernáculo para reunión para hacer expiación. Esas no se tenían que comer.
La otra que acaba de leer Lío, la vasija, dice, la vasija de barro cuando fuere cocida será quebrada, y si fuere vasija de bronce, la tenían que lavar. Pero una hora se tenía que quebrar si era de barro. Entonces, esta era la ley del sacrificio de pecado, que también se tenía que hacer en el mismo lugar, o sea, en el lado norte, donde se hacía también el holocausto. O sea, haz de cuenta que estas dos ofrendas se hacían en el mismo lugar, ¿verdad? Pero yo sé que no faltan, como por así decirlo, como detalles, pero por cuestión de tiempo, más o menos eso es lo que vamos a estar explicando, y conforme vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo más, como quiera que sea. Amén. Bueno, entonces, hasta ahí quedamos, hasta ahí quedó el capítulo 6 de Levítico. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, acuérdense, es bien importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque, por ejemplo, como ahorita platicando con el hermano Daniel, todo lo que está pasando allá en Venezuela, no hay otra cosa, pero que aquí está en la Biblia. Amén. Entonces, siempre debemos de ver del punto de que, ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios dice? No lo que dice el pueblo, sino ¿qué Dios dice? Porque Dios está bien interesado. ¿Quién está más interesado en la gente? Dios, imagínate. O nosotros pensamos que los gobiernos. No, es Dios el que está más interesado en que todo se solucione. Pero se tiene que solucionar en la manera que Dios dice, no el gobierno, ni nosotros. Amén. Bueno, vamos a agarrar unos 2 minutitos y vamos a orar. Acuérdense de orar por la esposa del hermano Daniel, por su hijo, por el viaje, y también oren por el ministerio, oren por las personas que van a llegar aquí al ministerio, porque hay algunos que han quedado de venir, ¿verdad? Entonces oren también por ese, oren por las enfermedades también, oren por los peligros, y vamos a agarrar estos 2 minutitos para orar. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos reunir nuevamente aquí en este lugar.